Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Agenda Política a través de Alfa TV, Canal 3, canal de cable. Bienvenidos a todos quienes al momento se integran a nuestra sintonía. En nuestra agenda, la agenda de este día, tenemos un tema muy importante, de alta relevancia y trascendencia en la vida de este país y de todo el mundo. El tema de la no violencia contra la mujer. Hemos invitado a la abogada Jessica Jaramillo. Ella es presidenta de la Fundación contra la Violencia de Mujeres, Niños y Adolescentes. Le damos la bienvenida e inmediatamente iniciaremos nuestro diálogo. Bienvenida, Jessica. Muchísimas gracias, estimado Francisco, y para mí es un gusto poder compartir este espacio. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. En días pasados, específicamente el 25 de noviembre de cada año, se celebra o se recuerda el Día de la No Violencia contra la Mujer, que no es otra cosa la intención de concienciar a la ciudadanía, a la población mundial, de la no violencia contra la mujer. Comencemos indicando que en estos días, en estos meses de confinamiento, aquí en el Ecuador nos hemos podido dar cuenta del verdadero lugar donde está ubicado el escenario donde se genera la violencia. Y lástima decirlo, esto es en los hogares y donde hemos podido ver en el transcurso de este largo confinamiento por la pandemia del COVID-19 un alto índice de femicidios o de feminicidios. ¿Qué decir a esto, abogada? Bueno, realmente lo que estamos viviendo es el reflejo de la sociedad que tenemos y de la sociedad que somos. Es importante algunas cifras, conocer algunas cifras, ¿no? En el Ecuador hasta el mes de noviembre, es decir, hasta este mes de noviembre hemos tenido 101 femicidios de los que se han podido contabilizar, porque entenderá usted que no todos se contabilizan como tal porque son susceptibles y sujetos de una investigación fiscal. Y para eso, cuando ya empieza un proceso, una etapa de proceso penal mismo, como así se denomina, se puede ya calificar de un femicidio o de que no sea este un femicidio. Pero a la fecha tenemos contabilizados 101 femicidios. Lamentablemente en el Ecuador las mujeres mueren cada 72 horas y asimismo tenemos un índice de violencia de cualquier tipo, física, psicológica, sexual e incluso patrimonial, de 7 de cada 10 mujeres, ya esta cifra cerrada por el INEC al año 2019. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado ecuatoriano está entrando en un proceso en donde no puede controlar o no ha podido, no es cierto, controlar ni establecer políticas de prevención y acción frente a la violencia. ¿Qué significa? Que la justicia no está dando el mensaje adecuado. Que la justicia lo que está diciendo es que en el Ecuador existe impunidad y que en el país se puede asesinar mujeres sin que esto pudiera resultar como un hecho que realmente sea sancionado por la justicia ecuatoriana. Lamentablemente, esta situación en donde más se dan los femicidios y este tipo de violencia es precisamente al interior del hogar, y eso es grave. Conceptualmente, ¿qué es la violencia contra la mujer? Bueno, la violencia contra la mujer es cualquier acto que pudiera generar un daño emocional, psicológico, en la integridad física o incluso en su integridad sexual. Estamos hablando de violencia emocional, violencia psicológica, violencia física o violencia sexual. Pero también hay un tipo de violencia que está también en el marco de las relaciones familiares, que lamentablemente no es muy visible y que no está tipificada en el COIP, pero que es la violencia patrimonial y sí la reconoce así la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Esta violencia patrimonial que está ahora y es vista quizá de manera mucho más fuerte en esta época de pandemia, es cuando las mujeres son despojadas de sus bienes o a través de esta violencia emocional permanente les hacen firmar documentos para despojarlas de sus bienes, para sacarlas de sus viviendas, muchas de las veces sacarlas con sus hijos, o que hay procesos de endeudamiento en donde las mujeres tienen que cargar con la carga de este endeudamiento de sus parejas y terminan prácticamente en la calle y con un récord crediticio no causado por ellas, sino por sus parejas. Entonces, frente a eso, yo creo que es importante que empecemos en el Ecuador a pensar en que realmente son necesarias dos tipos de políticas. Las políticas de prevención, que están en el marco de los planes, programas, proyectos
que puede estar vinculado, que tienen que ser integrales de educación, de salud, de una serie de elementos de conocimiento de derechos también, porque muchas mujeres no conocen sus derechos, lamentablemente, no saben que, por ejemplo, ellas también pueden administrar la sociedad conyugal, desconocen que el momento en que no hay un acuerdo con la pareja dentro de la casa, ¿no es cierto?, sobre el tema de bienes y los temas económicos, ellas pueden demandar sin oposición esta disolución de la sociedad conyugal para no ser llevadas a ese precipicio del endeudamiento en donde muchas de las veces les dejan sus parejas. Y asimismo, las mujeres deben saber que en cuanto hay una violencia psicológica, ¿qué es una violencia psicológica? ¿Cómo denunciar la violencia psicológica? ¿Cómo obtener una boleta de protección? Ahora con la Ley de Prevención de Violencias se puede incluso tener una boleta de protección en una tenencia política y obviamente la tenencia política le va a emitir inmediatamente la boleta porque esa es su obligación. Y las juntas cantonales de protección de derechos también pueden entregar las boletas de protección. Entonces, en función de eso, el conocimiento de derechos, las rutas de qué hacer, a dónde acudir, cómo acudir, son indispensables. La otra es el eje de atención y un último que sería el eje reparativo. El eje de atención, lamentablemente, está en manos del sistema de justicia, está en manos del Consejo de la Judicatura y tenemos, lamentablemente, así debo señalarlo, un Consejo de la Judicatura negligente, que no ha adecuado las instalaciones de las unidades de flagrancia, que ha priorizado y sigue priorizando nuestro sistema de justicia un sistema de judicialización de la violencia por sobre la atención a la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que una víctima golpeada, ensangrentada, violentada, violada, muchas de las veces tiene que ir a la unidad de flagrancias, a hacer filas de 5, 6 horas para poder ser atendidas y después le dan el paso a una casa de salud pública. Cuando lo lógico, y en algunos países del mundo, lo lógico, lo primero es dar atención médica a esa mujer. Y esa atención médica tiene que darse en un centro de salud, en una casa de salud pública de preferencia, porque la gran parte de las mujeres no tienen los recursos para acceder a una casa de salud privada. ¿No es cierto? Y en este sistema de salud pública es que deberían hacerse todas las valoraciones que correspondan para remitir al proceso judicial y no al revés, que sea la víctima la que tiene que ir golpeada y ensangrentada a hacerse un examen médico legal. Abogada, de este tema vamos a avanzar un poquito más adelante dentro del programa y de lo que tenemos planificado, pero sí me gustaría saber que nos diga a todos quienes estamos en este momento pendientes y tratando este tema muy delicado y que viene arrastrándose por décadas, es un tema cultural de nuestra sociedad, lastimosamente. Según su visión, ¿cuáles son las causas para que exista violencia contra la mujer? Bueno, las causas son de doble vía. La primera, yo creería que es la forma en cómo nos criamos en el Ecuador y en la sociedad. Y lamentablemente eso tiene que ver mucho con la sociedad que tenemos, ¿no es cierto? Los roles que nos son asignados, la cultura machista que tenemos, lamentablemente, en donde las mujeres se piensa y se cree que las mujeres somos de propiedad de los hombres, en donde las mujeres se piensa y se cree que tenemos que estar al servicio de los hombres, ¿no? Y esto pasa adecuadamente y pasa naturalmente en las casas. Esa naturalización de la violencia y de los roles que cada uno debe tener realmente es visible en cosas tan sencillitas, pero tan sencillitas. Cada vez que nosotros damos un taller, siempre les decimos a las personas, por ejemplo, usted cuando va a una casa que es un hogar quizá muy tradicional, un poco conservador, se da cuenta que en la cabecera de la mesa, del comedor, se sienta el papá. Y en hogares en donde hay quizá una relación un poco más distendida, más horizontal, no importa el lugar en donde te sientes, ¿no es cierto? ¿Por qué razón y por qué hago esta comparación? Porque muchas de las veces estos que nosotros denominamos los micromachismos están en las relaciones cotidianas, están en los roles. ¿Qué rol tiene la mujer en el hogar? Muchas de las veces en estos esquemas patriarcales la mujer tiene un rol secundario. Cuando dice a los hijos, yo no decido, decide tu papá, pídele permiso a tu papá, está asumiendo un rol secundario en su hogar. Cuando se dedica a la mujer, y ahora en la pandemia mucho más, las mujeres hemos cargado con todo el peso de los roles, porque además del teletrabajo, además de la teleeducación, hemos tenido que estar pendiente de nuestros hijos ahí en las computadoras. Además de trabajar durante esas horas, tenemos que estar pendientes de la alimentación, de las tareas del hogar, de arreglar la casa, de ordenar la casa. Y entonces la situación de las mujeres
es mucho más cansada y mucho más pesada en estas circunstancias de pandemia, porque somos las que asumimos esos roles y en muchos hogares no se asumen esos roles equiparadamente, es decir, en una forma igualitaria, sino que los hombres todavía siguen pensando que ayudan a las tareas del hogar cuando no ayudan. Es su responsabilidad porque el hogar es de dos, el hogar es conjunto. Entonces, estas son las cosas muy cotidianas que, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, ¿no es cierto? Una compañera de trabajo que llega a tener un espacio de liderazgo, que llega a tener un puesto de jefatura, no le hacen caso por lo general los hombres que están debajo porque dicen, como así me viene a mandar la señora, ¿no es cierto? Esos son micromachismos que están en la sociedad, pero que son esenciales para determinar el comportamiento de las personas hacia afuera de su casa, hacia afuera de su hogar. Si yo crezco en un ambiente en donde a mi mamá le pegan, en donde mi papá le pega a mi mamá, en donde le maltrata, donde le grita, y no ponemos un alto a eso, mi hijo y mi hija que crecen dentro de ese hogar seguramente van a pensar que es muy normal que a las mujeres les peguen. Y cuando una mujer ya se casa, cuando esta niña llega a ser una adulta y se casa y su marido la golpea, entonces va a pensar que eso es muy normal y que eso pasa en un matrimonio. De esos, yo digo, de esos clivajes psicológicos que nos están atando dentro de nuestra psicología hacia esas conductas de machismo y de violencia, ¿los podríamos frenar a tiempo? Sí lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Con derechos, con sensibilización, con educación y con saber a dónde acudir y qué hacer. Hay otro elemento que también es fundamental y es muchas de las veces cómo nos construimos las mujeres en esta sociedad. Simone de Beauvoir dice que el género no es una relación solamente biológica, sino que es una cuestión social, cultural, pero sobre todo es una cuestión absolutamente política. Y a eso tiene que ver precisamente cómo las mujeres somos moldeadas en una sociedad que nos dice, por ejemplo, que nuestro mayor capital y nuestro mejor capital en esta sociedad no es nuestra inteligencia, sino nuestra integridad sexual o nuestra integridad moral, y que nos exige, sí, a las mujeres salir de la casa a vírgenes, a casarnos de blanco y tener un solo marido, porque si ya me divorcio soy cuestionada por la sociedad. Entonces, esas mujeres que tienen esa forma de concebir quizá el mundo, generan algo que también nos hace daño, que es una dependencia emocional o una dependencia social. La dependencia emocional, ¿qué quiere decir? Que no puedo ser yo misma sola si no tengo una pareja, que vivo por los ojos de mi pareja o por los ojos de mi marido, cuando lo que tengo que hacer es tomar una vida propia, quizá aprender a vivir sola, sin una pareja, y saber que soy muy competente de hacer mis cosas, mi vida, mi profesión, por fuera de tener o no una relación de pareja. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con esta forma de entender la vida familiar. Y eso también tiene una raíz cultural, religiosa, pero sin duda, y por fuera de aquello, creo que también la culpa que las mujeres asumimos como tal, o que la sociedad nos dice que tenemos, también es una grave situación que nos genera problemas cuando hay temas de violencia. Por ejemplo, esta sociedad que nosotros vivimos y que es un riesgo para la vida de las mujeres, nos dice que cuando las mujeres somos violentadas sexualmente, lo primero que te preguntan es, ¿qué estuviste haciendo? ¿Con quién estuviste? ¿Cómo estabas vestida? Atribuyendo la culpa hacia las mujeres y haciéndonos sentir que somos las culpables por haberlo provocado, cuando no es esa la lógica. La lógica debe decir, ¿por qué esta persona, cualquiera sea la forma en que haya vestido esta mujer o en la que hubiera estado esta mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué se creen tener el derecho de agredir a una mujer que está en esas condiciones? Yo suelo decir algo, y lo dije en el discurso que tuvimos en la Asamblea Nacional, es que muchas de las veces, y la violencia sexual es una de las peores formas de violencia contra las mujeres, porque no solamente se agrede el cuerpo, se agrede la integridad sexual, se agrede la psicología de las mujeres, nuestra psiquis, y muchas de las veces nos desechan. Es la expresión más gráfica de este término, que es que a veces a las mujeres nos usan, los cuerpos de las mujeres se usan, se desechan
y se desechan, a veces vivos, y cuando ponemos resistencia, a veces muertos. De allí vienen los femicidios y viene toda esta tragedia que hay alrededor del femicidio, que es incluso los niños, los huérfanos de las víctimas de femicidio, que están allí y que muchas de las veces incluso sus madres son asesinadas delante de ellos, o los niños, como este fin de semana que tuvimos el caso en Vinces, los niños, las niñas son asesinadas junto a su madre. Esa es una realidad cruel en este país, es una realidad que está causada por el machismo, porque el machismo mata, los celos matan y los celos enfermizos son machismo que atenta contra nuestras vidas. Y ahí viene el último eje de esta gran problemática que es la violencia contra las mujeres, la violencia de género, que es precisamente el eje reparativo. ¿Cómo reparamos? Esa es una realidad lacerante realmente de lo que pasa aquí en nuestro país. Estamos con la abogada Jessica Jaramillo. Ella es presidenta de la Fundación contra la Violencia contra las Mujeres, Niños y Adolescentes. Y vamos a continuar luego de una breve pausa y la pregunta que viene es, ¿cómo saber que hay violencia contra la mujer? Usted me responde esto, por favor, luego de la pausa. Ya retornamos. Ahora, Alfa TV lo puedes ver a nivel nacional e internacional. Gracias a Channel Plus, nuestra plataforma digital. Ingresa desde tu celular a Play Store. Busca Channel Plus, presiona instalar, abre la aplicación, presiona Premium e ingresa a Alfa TV. Y listo, así de fácil. Ya puedes ver toda nuestra programación desde cada rincón en que tú te encuentres. Alfa TV a nivel nacional e internacional por Channel Plus. llévanos contigo siempre. Esta etapa que vivió el planeta fue dura. Pero las personas positivas se caen, se levantan, se sacuden, se curan los raspones y dicen, ahí voy de nuevo, poco a poco regresamos. Y sí, nada será igual, pero juntos lo lograremos. Alfa TV te extiende una mano y espera la tuya para reactivar tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento. Anuncia en nuestro canal de cable y medios virtuales. Es hora de reinventarnos. Estamos abiertos a mostrar con creatividad y optimismo tus iniciativas, productos y servicios. Contáctanos. Estamos de vuelta con ustedes, amigos televidentes de Agenda Política, y dentro de nuestra agenda, hoy estamos tratando el tema de la violencia contra la mujer. Estamos con la abogada Jessica Jaramillo, experta en este tema. Gracias una vez más por acompañarnos en este espacio de Agenda Política. ¿Cómo saber que hay violencia contra la mujer? Bueno, esta pregunta que usted me señala, Francisco, es muy importante, porque las primeras que tenemos que reaccionar y darnos cuenta somos las mujeres, ¿no es cierto? ¿Cómo saber que hay violencia? Cuando hay manipulación, cuando, por ejemplo, yo no puedo conocer la vida laboral, familiar de mi pareja, o cuando me impide tener determinadas relaciones de amistad, o cuando me dice, y estos son temas muy pequeñitos que en la cotidianidad se van dando, ¿no? Cuando me impide tener una relación familiar con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, cuando empieza, por ejemplo, por controlarme el teléfono, con quién hablo, a qué hora salgo, a qué hora entro, cuando me dicen no trabajes porque la mujer tiene que estar en su casa, o cuando te dicen una mujer de su casa no está fuera de su hogar a tal hora de la noche, ¿no es cierto? O cuando te dicen, por ejemplo, ese vestido no te queda, o te humilla, o te dice en tu casa, porque la violencia contra las mujeres y principalmente el círculo de violencia empieza por la violencia psicológica, estás gorda, estás fea, no me sirves, o empiezan ya los insultos, hija de tal y cual, ya vas a ver, te voy a hacer tal cosa, las amenazas, y esa violencia verbal, violencia emocional, que busca anular a la otra persona, anular su capacidad de raciocinio, anular su autoestima,
Ya una vez anulada su autoestima, se pasa y se suele pasar en este círculo de violencia a la violencia física. Esa violencia física que es primero una agresión, un empujón, un golpe, un moretón. Cuando esa violencia verbal ha pasado a ser violencia física, ya el riesgo de las mujeres es mucho más grave, porque la primera vez a lo mejor me va a dejar el ojo verde, pero la otra vez, la siguiente vez que me golpee va a ser una furia mucho más fuerte y a lo mejor me puede mandar al hospital con algunas lesiones. Y la siguiente vez que a lo mejor tenga celos o se muera de las iras o yo ya no le sirva, puede incluso asesinarme, puede incluso llegar a la muerte, llegar a matarme. Entonces, creo que la primera forma en cómo debemos darnos cuenta de que estamos viviendo violencia es cuando hay una violencia emocional. Si hemos pasado ese proceso de violencia emocional, de bajar nuestra autoestima, de ya no reconocernos, y por ejemplo, en matrimonios también creo que es importante hablarlo porque la violencia sexual casi es invisible dentro del matrimonio, porque se cree que porque ya estamos dentro del matrimonio, yo tengo que cumplir con mi deber de tener una relación sexual con mi marido. Y muchas de las veces hay maridos que violentan sexualmente a sus mujeres cuando sus mujeres les dicen no quiero hoy nada o no quiero tal cosa, ¿no es cierto? Y hay hombres que dicen, no, tú eres mi mujer, tienes que cumplir con tal cosa y violentan sexualmente a sus mujeres. Entonces me parece, a sus esposas, ¿no? Entonces me parece que esta situación, ¿no es cierto? Cuando ya empezamos a ver violencia, a ver estos rasgos, incluso ya en los procesos penales uno conoce cuáles son los rasgos de violencia de una persona que es violenta, ¿no es cierto? Un rasgo de narcisismo, el ocultamiento de las cosas, el fírmame aquí y listo y no tienes por qué saber nada, tú no tienes por qué enterarte de nada. O sea, ese tipo de cosas ya se va dando cuenta uno en el proceso. Más adelante también es importante que digamos, ¿no es cierto?, que muchas de las veces para las mujeres salir de esa violencia emocional no es fácil. Es importante tener un acompañamiento terapéutico, es importante tener un acompañamiento familiar, la mamá, el papá, los hermanos, las mujeres que están alrededor de esta mujer. Es indispensable que generemos esta red de apoyo que la sostenga a esta mujer que intenta salir de la violencia, porque tiene que encontrar apoyo de alguna forma. Las abogadas, y eso es algo de lo que hacemos en la Fundación contra la Violencia, es precisamente dar este apoyo emocional a través de nuestra área psicológica y dar también este apoyo jurídico de decirles, tú sí puedes hacer tal cosa, te vamos a ayudar con el juicio de alimentos, te vamos a ayudar con el divorcio, te vamos a ayudar con el juicio, te vamos a ayudar a sacar las medidas de protección para evitar que esta persona te haga más daño una vez que has tomado la decisión de separarse. Porque el problema más grave para las mujeres que han pasado ya un proceso de violencia y que terminan en femicidio es que ya intentaron separarse o ya han intentado 2, 3 veces separarse. Y cuando no se logra, ¿no es cierto?, ceder a los caprichos de esta persona, lamentablemente viene esta agresión mucho más fuerte que puede ser el femicidio. Entonces ahí, alrededor de esa mujer hay que tender estas redes de apoyo, esta red de conocimiento, esta red de ayuda que le permita salir ilesa de la violencia, que le permita tener asimismo a este agresor instaurado un juicio penal por violencia intrafamiliar que lo mantenga o lo detenga, ¿no es cierto?, respecto de lo que quiera o piense vaya a ser más a futuro. Abogada Jessica Jaramillo, ¿cómo está la justicia ecuatoriana ante todo el calvario que usted nos presenta como escenario de lo que viven las mujeres acá en nuestro país? Mire, lamentablemente este momento, y lo he dicho en algunos medios de comunicación estos días, el momento que vive la función judicial es un momento de caos, es un momento caótico, es un momento de limitación de acceso a los derechos. Porque si usted se va a cualquier unidad judicial, va a encontrar filas de gente alrededor de las unidades judiciales pidiendo despacho, pidiendo acceso a la justicia, pidiendo denuncias, pidiendo que le agenden un testimonio anticipado, pidiendo que le agenden una valoración psicológica o una valoración de entorno social, porque el sistema, dada la situación de la pandemia, se detuvo 3 meses. Durante esos 3 meses, el Consejo de la Judicatura no desarrolló un plan que pueda ser visionario respecto de cómo iba a impactar el COVID dentro del sistema de justicia. No lo hizo, los abogados no tenemos acceso a los expedientes muchas de las veces antes de las audiencias, porque simple y sencillamente los expedientes no están en el archivo. Entonces, realmente lo que está pasando en el sistema judicial es caótico y las víctimas han vivido eso.
Primero porque hay una irresponsabilidad que yo creo que incluso debería ser materia de juicio político contra la presidenta del Consejo de la Judicatura, porque tener 3 meses cerrada la función judicial, atendiendo solamente las flagrancias, quiere decir que solamente a las mujeres que las estaban golpeando o que las estaban intentando matar en ese momento es que podía acudir la Policía Nacional. Porque las mujeres durante 3 meses no pudimos acceder a tener boletas de protección. Yo tengo boletas solicitadas desde el mes de marzo, abril, mayo que tuvimos la pandemia, que hasta el día de hoy no se las entregan. Porque además, para retirar una boleta, una víctima tiene que acudir personalmente a la unidad judicial porque no la entregan a nadie más que no sea la abogada o que no sea esta persona. Y eso ya genera un conflicto, ya genera un problema, porque las boletas deberían remitirse al casillero judicial sin ningún problema. Y adicional a eso, ¿no es cierto? El tener cerrada la función judicial, yo creo que ahí hay cifras debajo de las cifras oficiales, que hay un número de fallecidos y fallecidas que deberíamos pensar en cuántas de esas muertes fueron femicidios, por ejemplo, porque las mujeres estábamos encerradas con nuestros agresores. Estuvieron encerradas con sus agresores. Los niños, niñas y adolescentes estuvieron encerrados con sus agresores durante la violencia. Y con el desempleo, con la crisis, con el encierro, todas estas situaciones se fueron volviendo mucho más graves. Y el país no tiene hoy una respuesta, por ejemplo, de atención psicológica a la población. Usted ve un sinnúmero de casos que incluso ya rayan en la afectación psicológica de las personas por el confinamiento y por la pandemia. Y no tenemos una política de salud pública de atención psicológica a la población. Y no tenemos una política de atención pública respecto de las víctimas de la violencia en esos momentos. Las cifras que da el EQ 911 son de terror. Son cerca de 300 llamadas diarias por violencia intrafamiliar a nivel nacional. Esas cifras deberían darnos vergüenza y deberían alertarle al Estado y también a los gobiernos locales, porque los gobiernos locales y los municipios específicamente tienen facultades de hacer políticas de prevención de violencia que no las están haciendo en ningún municipio del país, lamentablemente, excepto 1 o 2. ¿Qué podemos hacer para cambiar todo este escenario? ¿Es cultural? ¿Es genético? ¿Afectación de la sociedad? ¿Pérdida de valores? En fin, es una amalgama de situaciones que redundan en todo el comportamiento que usted acaba de analizar. Sí, mire, lo primero que está sucediendo en el país es que tenemos que reconocer que existe este problema de violencia. Reconocer que existe este problema de violencia va a ir mucho más allá de solamente decir esto es un caso que le puede pasar a mi vecina o está muy lejos de la casa. No, esto es un asunto que puede llegar a nuestra familia en cualquier momento y eso es una situación grave realmente. Entonces, tenemos que estar atentas, tenemos que tejer estas redes de apoyo y para eso están las organizaciones como la Fundación contra la Violencia, que nosotros lo que hacemos principalmente es la contención, la atención, el apoyo a las víctimas de violencia. Y para finalizar, abogada Jessica Jaramillo, ¿a dónde pueden o ante quién pueden recurrir las personas, las mujeres en este caso, que están siendo agredidas? Hay casas de asistencia, casas de recogimiento. Usted ha manifestado que la justicia no es nada ágil, no solamente podemos darnos cuenta en este tema muy complicado, muy complejo, difícil, sino también en todos los temas de orden jurídico acá en nuestro país. ¿A dónde pueden recurrir estas personas que están en un momento muy difícil y tratan a viva voz de encontrar auxilio? Bueno, hoy tenemos algunos entes, ¿no es cierto? En algunas ciudades hay casas de acogida, en otras no. Lamentablemente, el sistema del MIES tiene una red de casas de acogida que se puede aplicar alguna de ellas para poder salir de los hogares cuando tenemos una situación de vulneración. Luego tenemos las instancias judiciales, como por ejemplo la instancia judicial de la Defensoría Pública, que puede acompañar en todo el proceso cuando no se puede pagar un abogado privado. Si bien es cierto, la Defensoría Pública también tiene mucho trabajo, tiene una carga procesal enorme, también es cierto que la labor que ellos hacen con las víctimas de violencia es sumamente valorada en medio de las circunstancias del sistema de la función judicial, del sistema judicial. Y asimismo, estamos algunas ONGs, por ejemplo, la Fundación contra la Violencia, nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.fundacioncontralaViolencia.org.
fundacioncontralaViolencia.org, en nuestra fanpage que es Fundación contra la Violencia, en nuestro Twitter que es Fundación contra la Violencia Asimismo, y pueden solicitar allí la ayuda. Nosotros nos enfocamos en 2 ejes de atención, en el eje terapéutico, en el eje psicológico y también en el eje jurídico, que es el acompañamiento en algunos casos, no solamente de mujeres, también se puede acudir a las juntas de protección de derechos, juntas cantonales de protección de derechos, cuando hablamos de casos de violencia contra las mujeres o contra niños, niñas y adolescentes, que también hay casos de maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Queremos agradecer y expresar nuestro reconocimiento a la abogada Jessica Jaramillo, presidenta de la Fundación, una fundación que trabaja permanentemente en torno al caso de las mujeres, la Fundación contra la Violencia de la Mujer, los niños y los adolescentes. Gracias por su tiempo y nosotros continuaremos en 7 días con más de nuestra agenda política. Si nos tiene algo que decir, con mucho gusto la audiencia le escucha, abogada. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo para toda su audiencia y pues estamos a las órdenes para seguir trabajando por construir una sociedad mucho mejor y con menos desigualdad. A ustedes, televidentes, gracias por su tiempo y por haber participado activamente con su sintonía en este espacio de Agenda Política. Estaremos con ustedes en los próximos 7 días. Hasta pronto.